Cifuentes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. La doctora Esther Cifuentes es médico nefrólogo, asistente del Hospital Edgardo Rebagliati, miembro de la Sociedad Peruana de Nefrología. Y el día de hoy vamos a presentar el tema dentro del capítulo de enfermedad renal crónica, mecanismos fisiopatológicos de inicio y progresión de enfermedad renal crónica. Es un tema bastante teórico, así que dejo a Esther en la presentación del tema. Gracias, muchas gracias, doctora. Buenas noches con todos. Ya van a ir llegando los demás compañeros, pero vamos a iniciar ya con la exposición. Voy a compartir aquí mi pantalla. Ahí está. Me avisan si tuvieran alguna dificultad para ver o escuchar. Voy a iniciar entonces. Muy bien. Sí, es bastante teórico. Vamos a intentar, si tuvieran alguna duda en algún momento, me consultan, pero vamos a intentar llevarlo un poquito dinámico y también no muy extenso, porque definitivamente nos podemos aburrir con este tema, pero vamos a intentar darle la importancia que se dé, sobre todo para los puntos más importantes que queremos llevar a casa. Entonces, nada más para comenzar a tomar en cuenta un caso cualquiera. Este señor viene a la consulta, varón de 64 años, hipertenso 10 años, fumador y tiene una depuración de creatinina en 45 y una proteinuria en 1 gramo por día. Esta es la ecografía con una corteza de 16 en cada riñón y no tiene hidronefrosis. ¿Qué es la primera pregunta que me va a hacer el paciente? En primer lugar, ¿a qué se debe? Probablemente nosotros le digamos, los factores están allí, ¿es usted hipertenso? ¿Es usted fumador? Y la segunda pregunta que nos va a hacer el paciente es, ¿puedo yo disminuir, puedo yo evitar la progresión de esa enfermedad? Entonces, esa es la gran pregunta que quisiéramos saber y es un poco difícil de contestar. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar el manejo, probablemente le voy a decir, usted debe dejar de fumar, usted debe de manejar adecuadamente la presión arterial, usted debe tomar antiproteinúricos, pero esto va a evitar que progrese, esto va a hacer que esto revierta. ¿De qué va a depender que mis riñones avancen de tal forma que yo en pocos años pueda llevar a diálisis? Si nosotros pudiéramos hacerle una biopsia renal a este paciente, que finalmente no tiene indicado, pero si pudiéramos ver los riñones a nivel microscópico, vamos a encontrar muchas áreas de atrofia tubular, es decir, adelgazamiento del epitelio del túbulo, que estamos observando acá, y zonas de fibrosis intersticiales, es una hematoxilinosina, o mejor en una tricrómica, aquí pueden observar en las zonas azules la fibrosis intersticial, atrofia de los túbulos y también esclerosis glomerular. Muchas áreas del riñón de este paciente van a tener esas lesiones que ya son de cicatrización. Y lo que pasa en la mayoría de los pacientes, digamos en todos los pacientes que llegan a tener enfermedad renal, es que muchas partes de sus riñones van a tener zonas de cicatrización y van a tener que ser compensadas por otras hasta cierto momento. Y justo de eso va a tratar más o menos la exposición. Entonces, independientemente de la causa, la enfermedad renal crónica se va a caracterizar porque se pierden las nefronas de forma progresiva e irreversible. Esas ya no van a poder recuperarse en el tiempo. Hay una reducción en la capacidad de regeneración renal y hay un daño microvascular tanto de los capilares intraglomerulares como las arteriolas, como a nivel interlobular hasta la arteria renal. Hay cambios metabólicos por alteraciones en la secreción y la reabsorción tubular de todos los metabolitos y hay un estrés oxidativo e inflamación que finalmente van a progresar hasta llegar a la fibrosis. Y bueno, finalmente eso es lo que vamos a encontrar. Aquí el riñón de la izquierda es un riñón cicatrizado, fibrótico, que ya no va a funcionar, no puede tener ninguna de sus funciones, tanto de filtrado como de secreción, como de ultrafiltrado, y tampoco a nivel hormonal. Todas las funciones que tiene el riñón se pierden con la fibrosis. La pérdida de las nefronas se deben, en primer lugar, a una pérdida de los podocitos, y esas se reemplazan por el material extracelular, que finalmente va a producir esclerosis glomerular, y también lesión de las células tubulares, no solo a nivel glomerular, sino también una lesión a nivel tubular que finalmente va a conllevar una fibrosis tubulointersticial. El reemplazo del parénquima por esta matriz extracelular, que en general es colágeno, es el sello patológico de la fibrosis, lo que finalmente va a producirse en los pacientes con enfermedad renal crónica de diferentes niveles, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5, van a tener fibrosis. El nivel va a depender de cuánto de fibrosis hay en los riñones. Entonces, una persona sana
va a tener un riñón normal, con glomérulos normales, como pueden ver a la izquierda, pero siempre los que finalmente van a tener luego enfermedad renal crónica tienen cierta susceptibilidad, que probablemente en la mayoría sean tipo genético, con interacciones ambientales. Por ejemplo, el peso al nacer también es ya un factor de riesgo estudiado en los niños que nacen con menos de 2.500 gramos al momento del nacimiento, tienen menos nefronas, menos masa renal para poder luego adaptarse a ciertos cambios que pueden aparecer durante la vida o ciertas lesiones que quizás si hubieran tenido el número de nefronas adecuado no lo conllevarían a tener una enfermedad renal de un grado mayor. Luego se va a producir la iniciación de la enfermedad renal. Esto puede tener múltiples causas. Ustedes ya lo conocen, puede ser de tipo inmunológico, vasculitis, lupus, puede ser esto debido a toxinas, nefrotóxicos, fármacos, el contraste, puede ser de tipo hemodinámico, hipertensión o porque perdió masa renal por una nefrectomía, un accidente y el riñón, el restante tiene que adaptarse y por lo tanto se dan trastornos hemodinámicos que también van a llevar a enfermedad renal. Por trastornos metabólicos como diabetes, obesidad, hiperlipidemia, infecciones que pueden producir, por ejemplo, infecciones urinarias o infecciones que producen glomerulopatías, que conocen hepatitis C, VIH, o mutaciones genéticas a lo largo de la vida. Y luego esto, en muchos de los casos, podría ser autolimitado si es que la noxa no persiste, pero si esta persiste, que es lo que pasa en muchos de los casos, se va a producir una progresión de la enfermedad renal que finalmente va a llevar a la fibrosis renal y a la enfermedad renal crónica avanzada con requerimiento de diálisis. En estos casos, por ejemplo, la persistencia de la noxa sería en pacientes que tienen hipertensión arterial, porque la noxa persiste, la proteinuria, la hiperglicemia en pacientes diabéticos, la dislipidemia, la anemia, el fumar. Entonces, todo esto va a llevar a un trastorno inmunológico de inflamación que conlleva a la apoptosis celular, finalmente a la destrucción de las células que forma el reemplazo de esta y del parénquima en general, de mesangio, de las células y del mesangio por tejido fibrótico. Sería demasiado largo hablar de cada causa de la fisiopatología por cada causa de enfermedad renal crónica. Luego les paso las diapositivas, está para que revisen. Finalmente, yo quiero comentarles la vía común que lleva las diferentes causas de enfermedad renal crónica a la fibrosis. Cada uno tiene su fisiopatología, la nefropatía hipertensiva, la nefropatía diabética, la pérdida de masa renal, la uropatía obstructiva, y finalmente lo que conllevan es una disminución de la filtrado glomerular y a una disminución de las funciones excretoras debido a la fibrosis. Pero en la práctica clínica también es importante comentar que el daño renal es generalmente multifactorial. No tenemos un paciente generalmente solamente diabético, solamente hipertenso, sino que además tiene infecciones urinarias a repetición, o ha sido sometido a contraste, o ha tomado tóxicos, o tiene artritis reumatoide y toma tóxico, o toma AINES por ello. Entonces, tiene diferentes noxas que se van sumando. Y todo esto va incrementando los factores que llevan al aumento del riesgo de progresión de la enfermedad renal. Cuando uno nace, nace más o menos con 1 millón de nefronas por millón. Estas se forman entre las 12 y las 36 semanas de gestación. Obviamente, si uno nace prematuro o nace con bajo peso al nacer, el riesgo de tener menos números de nefronas es mayor. Durante el crecimiento, estas nefronas disponibles van aumentando de tamaño, es decir, se hipertrofian para adaptarse a las necesidades. No es que aparezcan más nefronas, sino que las que ya tenemos desde el nacimiento van hipertrofiándose hasta la adultez para lograr, digamos, filtrar, para lograr adaptarse a la carga de filtrado que tenemos durante la adultez. Y las nefronas pueden lidiar con aumentos transitorios de la carga de filtración, si es que estas subieran, por ejemplo, en el embarazo. El filtrado glomerular tiene que aumentar en cada nefrona, se llama tasa de filtrado glomerular en cada nefrona, en single nephron, colocan en los artículos, pero sin haber un cambio estructural. Eso se llama la reserva renal, porque finalmente luego que pasa el embarazo, los glomérulos regresan a su estado normal y su filtración normal. Pero aumentos más prolongados o persistentes en la masa corporal, por ejemplo, como la obesidad, o si hay pérdida de nefronas, por ejemplo, le hicieron una nefrectomía, hay una lesión, incluso lesiones, digamos, por cálculos obstructivas,
van a producir un mecanismo compensatorio en las nefronas restantes. Y esto aumenta el flujo plasmático a nivel renal y produce hiperfiltración de las nefronas que restan. Y finalmente, hipertrofia de la nefrona para intentar compensar. Por eso cuando uno pierde un riñón, el otro riñón va a crecer de tamaño porque las nefronas se están hipertrofiando. ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto uno puede llegar a compensar y qué tan sano está ese riñón que le está quedando? ¿Qué tanto podemos vivir con este riñón? Va a depender de varios factores. Aquí pareció muy bonito este esquema que nos presenta este doctor Juncos para hablar sobre la fisiopatología de la enfermedad renal, y les voy a nada más a comentar rápidamente. En una persona normal, cada día se incorporan metabolitos, ya sea porque se sintetiza a nivel de los tejidos o porque los ingerimos. En ese caso hablaremos de la urea, pero en realidad podría ser cualquier metabolito, el sodio, el potasio, la creatina, cualquiera. Nosotros ingerimos normalmente un gramo por kilo de peso corporal de urea, y esto va a generar 45 gramos de urea que el riñón tiene que eliminar día a día. Digamos, este es el tanque es nuestro cuerpo. A nivel de la sangre tenemos 30 miligramos por decilitro de urea, con lo que ingerimos 45 gramos de urea. Estos mismos los vamos a eliminar a través del riñón, que digamos son estos 10 cañitos, estos 10 grifos. Para que esto se dé adecuadamente se tienen que dar dos condiciones. En primer lugar, cada tubo tiene que tener un diámetro adecuado, es decir, cada nefrona, cada glomérulo tiene que tener un diámetro, un tamaño adecuado y una funcionalidad adecuada. Y en segundo lugar, el nivel en el tanque, es decir, los 30 miligramos por litro, debe ser suficiente como para ejercer la presión necesaria, es decir, la carga de filtrado. La carga de filtrado que tenemos normalmente es 30 miligramos por litro, digamos, de la urea, y con esto es suficiente para que a través de estos cañitos se eliminen los 45 gramos de la urea. ¿Qué pasa si yo pierdo un cañito, se me obstruye un cañito? Voy a tener el 90% de mi función todavía restante adecuada. ¿Qué hace el cuerpo? Todavía para mantener un nivel normal de urea en el cuerpo, se me hipertrofian las nefronas. Eso es lo que pasa, se aumenta el tamaño de los cañitos, ¿no? Y sigo yo eliminando mis 45 gramos que se sintetizan de urea en el cuerpo, y lo mismo voy eliminando. Nada más aumento un poco la carga de filtrado y se hipertrofian mis nefronas. Si esto aumenta un poco más, digamos la noxa dañó un poco más y ya no tengo 90% de nefronas funcionantes, sino nada más 60%, todavía puedo eliminar la misma cantidad de urea, o sea, todavía mantengo un nivel de excreción adecuado de esta toxina, de esta sustancia, siempre elevando un poco los niveles de urea en el cuerpo, poco, pero obviamente hipertrofiando aún más las nefronas. Entonces mis nefronas se están agrandando para poder compensar. Los glomérulos, los caños que no están dañados, se agrandan para ejercer menos resistencia, para que se mantengan lo posible los niveles de carga de filtrado dentro de lo más cerca a lo normal. Aumenta el nivel de urea en el tanque y aumenta la carga de filtrado en los caños remanentes. ¿Qué pasa si esto progresa? El problema es cuando esto es demasiado, cuando comienza a agrandarse el problema, la anoxia que me está produciendo, cuando las nefronas ya no son 5, 6, 7, 8 o 9, hay un límite. Existe un límite en la capacidad hipertrófica glomerular y obviamente no va a poder con toda la carga, y finalmente va a tener que aumentar la carga de filtrado. En este caso comienzan a aparecer y no cambia los niveles de urea que se eliminan a través del cuerpo, pero lo que sí cambia es la carga de filtrado, que ya va a comenzar a producir síntomas en el cuerpo, ¿no? El síndrome urémico. Entonces, ya desde allá en 1932, hace casi 100 años, ya se hacían estudios para evaluar cuál era el problema que estaba produciendo la enfermedad renal crónica. Para esto, este doctor Alfred Chontin hizo estudios sacando 5/6 partes de la masa renal de los ratoncitos, y él pudo observar que en lo restante, en 1/6 restante de riñoncito, en los primeros días nada más se incrementaba la tasa de filtración glomerular, o sea, lograba intentar compensar, como les digo, la eliminación de las toxinas que normalmente lo hacían 2 riñones. Entonces, él evidenció un incremento en 300% de la tasa de filtración glomerular en este remanente de 1/6 de riñón a los 16 días. O sea, nada más a las 2 semanas ya existían, este remanente lograba filtrar 3 veces más el filtrado normal.
¿Qué encontró además? Que esto produce hipertensión, proteinuria y disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular. Finalmente, en el tiempo lo va a hacer porque es muy poco la masa renal que queda. ¿Y qué vamos a encontrar en el examen patológico, o sea, en la biopsia que se le hizo a este remanente? Que se habían hipertrofiado los glomérulos y que además estos se habían esclerosado de forma focal y segmentaria. Ya en los 60 también, luego el doctor Brenner, muy famoso por sus libros, pero él le dedicó mucho tiempo de su vida a estudiar la fisiopatología a este nivel de la injuria hemodinámica del riñón, y llegó a hacer muy grandes estudios de cuando aparecieron las técnicas de micropunción para evaluar exactamente qué es lo que estaba pasando a nivel dinámico y fisiológico y ultraestructural, sobre todo en las presiones intraglomerulares, presiones críticas intraglomerulares de la presión intracapilar, del flujo plasmático glomerular. Por esta técnica de micropunción logró hacerlo, sobre todo cuando encontraron esta variante de rata Munich-Wistar, porque tiene esta ratita los glomérulos en la superficie del riñoncito y era más asequible para hacer esos estudios. Y él encontró que en estos pacientes que eran sometidos a nefrectomía o disminución de la masa renal, había un aumento del flujo plasmático glomerular y un aumento de la presión hidrostática, es decir, una hipertensión glomerular. Esto debido sobre todo a una dilatación de la arteriola aferente. ¿Qué es lo que le está produciendo? Ustedes ya también conocen eso, lo han estudiado en la fisiología renal. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, sobre todo a nivel de la arteriola eferente. Va a producir retención de agua y de sal, ya por reabsorción de sodio tubular a nivel proximal y a nivel distal gracias a la aldosterona. Y también estimula la hipófisis a posterior para la secreción de ADH, diurética. ¿Qué va a producir esto? Va a mantener la tasa de filtración cuando hay alguna reducción de la perfusión, cuando disminuye la volemia o disminuye la presión, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para mantener adecuada perfusión renal. Esto normalmente es sano y esto ayuda en un inicio a mantener adecuada función renal, pero cuando esto es excesivo o persistente en el tiempo, ya produce daño. Si hay pérdida de las nefronas, entonces se va a producir una actividad aumentada y continua de la angiotensina 2 por una mala adaptación perpetua, y va a producir esto hipertensión sistémica por el sistema renina-angiotensina-aldosterona e hipertensión glomerular por vasoconstricción de la arteriola eferente, y aumenta la fracción de filtración, aumenta la presión hidrostática también, y finalmente también por ello, como aumenta el diámetro de los capilares, va a aumentar también el radio de los poros de la membrana basal glomerular y va a eliminarse por ello proteínas que van a destruir finalmente el glomérulo y los túbulos y en general las nefronas. Aquí pueden ver que la pérdida, la disfunción de los podocitos, ya sea esto debido a una hipertensión glomerular o en algunos casos también por patologías que no necesariamente causan hipertensión glomerular, como por ejemplo nefropatías por complejos inmunes, va a conllevar a un aumento de la permeabilidad glomerular a ciertas macromoléculas, en particular a las proteínas. Luego van a pasar esas proteínas a los túbulos y esas se van a reabsorbir de forma excesiva a ese nivel y va a producir una alteración, una inflamación, digamos, una alteración genética en los genes, en los genes inflamatorios dependientes o independientes de los signos nucleares del factor nuclear capa beta, que va a producir una apoptosis a nivel celular y finalmente una desconexión entre el glomérulo y el túbulo, que va a producir pérdida renal y cicatrización. Aquí se ve un poco mejor, esto es en un estado, a la izquierda está en un estado de pre-enfermedad renal, donde normalmente se activa el sistema renina-angiotensina con retención de sodio e hipertensión arterial, con hiperfiltración glomerular e hipertensión si es que hay una disminución del flujo plasmático. Pero cuando esto es progresivo y persistente, como les comentaba, se va a ampliar el diámetro del capilar glomerular, va a producir un ensanchamiento a ese nivel, con esfacelamiento de los podocitos, desprendimiento de los podocitos, eliminación de estos y de otras proteínas a nivel de los túbulos y destrucción luego de los túbulos renales, y también una cicatrización
o un reemplazo de las células mesangiales por fibroblastos que van a producir finalmente la fibrosis. En este esquema, nada más para comentar lo que también ustedes ya conocen, que no, hay muchos medicamentos que actualmente utilizamos para disminuir la progresión renal, no solo en enfermedad renal crónica proteinúrica, sino también la no proteinúrica, porque la angiotensina 2 ha demostrado ser un factor importante no solo de daño hemodinámico, sino también de injuria no hemodinámica que produce fibrosis renal. Entonces, si nosotros logramos disminuir la actividad de esta angiotensina 2 a diferentes niveles, ya sea con IECA, SARA2, incluso disminuyendo o bloqueando la renina con el alisquiren, vamos a disminuir que esta angiotensina 2 actúe a niveles de sus receptores, ya sea el AT1 o AT2, provocando el daño renal, que lo provoca disminuyendo la tasa de filtración glomerular, con la disminución del flujo plasmático renal por la vasoconstricción, o la contracción mesangial, o incluso la producción de fibrosis con la proliferación mesangial, la activación tubular, la producción del factor de crecimiento tubular beta o la producción de la matriz extracelular, que finalmente van a llevar a hipertensión, inflamación y a enfermedad renal crónica con aumento de la mortalidad. Aquí también pueden ver cómo es que la enfermedad renal va a conllevar a pérdida de las nefronas. Estas conllevan a un aumento de la presión de filtración de cada nefrona, del single nephron, GFR, la tasa de filtración glomerular de cada nefrona, que van a conllevar finalmente a injuria celular glomerular, a proteinuria, finalmente a glomerulosclerosis, que también van a llevar a una fibrosis tubulointersticial, y a nivel de angiotensina 2, por aumento de esa, conlleva una proteinuria, aumenta los factores profibróticos y proinflamatorios, que van a llevar nuevamente a una fibrosis tubulointersticial y una glomerulosclerosis, que crea un círculo vicioso de pérdida nefronal que desde nunca acabar. Ya no hay estudios que exactamente digan cuánto de pérdida renal debe haber para que esta progresión se cree en círculo vicioso, pero definitivamente más de un 50% de pérdida renal va a crear ese círculo vicioso, que aunque uno elimine la noxa, es decir, que aunque uno trasplante páncreas, que aunque uno controle adecuadamente la hipertensión o haya tenido una hipertensión renal renovascular y logre curarla por dilatación de la arteria renal, pero ya no está la noxa, habiendo perdido más del 50% de las nefronas, el círculo vicioso ya está dado y la progresión va a estar definida hasta su final, ¿no? Uno puede disminuir la progresión, pero ya no puede detenerla del todo, y la progresión va a ser más rápida que si no se hubiera dado esta gran pérdida de nefronas. Entonces también, aparte de la injuria hemodinámica, que como lo están viendo, también la angiotensina 2 va a producir una injuria no hemodinámica gracias a los factores profibróticos y proinflamatorios, que es la otra... permítanme un ratito. No sé si me están escuchando. ¿Me confirman? ¿Un problema con internet? Sí, doctora. Ah, sí, ya, permítanme un ratito. Llegó un momento que se ha trabado, pero después todo bien. Bueno, perdón, tengo un problema acá. A ver. Disculpen, mi perrita estaba tocando la puerta. Ya está, ya la boté. No me dejaba concentrar. Ya, disculpen. Bueno, y entonces estaba esta otra vía que es injuria no hemodinámica, donde también interviene mucho la angiotensina 2,
el aumento de esta angiotensina 2, y explicamos por qué también se aumenta no solo a nivel de mesangial, también endotelial, de podocitos, en el espacio urinario, en el intersticio, a todo nivel aumenta la producción de los niveles de angiotensina 2, y estos van a regular de forma positiva varios factores de crecimiento, que son varios. Pueden ahí ver algunos nada más. Básicamente el factor de crecimiento tubular beta, el factor de crecimiento tubular beta, o el endotelial, o el plasminógeno, o el de plaquetas. Todos los factores de crecimiento van a estar aumentados debido a la angiotensina 2, y esos van a provocar la proliferación y la hipertrofia celular. Aquí pueden ver también, aquí van a ver el rol de la angiotensina 2 en el desarrollo de la fibrosis renal. Como ya les comenté, la angiotensina 2 va a actuar sobre todo a nivel del receptor AT1, y este va a producir no solo estrés oxidativo, sino una activación de los factores de transcripción, el factor TKA beta, o la activación quinasa con el JAK-STAT. Va a producir mucha alteración, sobre todo aumento de los factores de crecimiento y alteración genética, que va a producir alteraciones también en el ARN mensajero. Estos van a producirse a un aumento en los factores profibróticos, sobre todo en el factor de crecimiento tubular beta 1, que va a producir factores pleiotrópicos, generación de miofibrolastros y depósitos de la matriz extracelular a nivel de todo, del mesangio, del túbulo intersticio. Va a producirse también injuria celular, con muerte celular, cambios fenotípicos, arrestos en el ciclo celular, la senescencia, la muerte celular. Se pierden las células de parenquimales, tanto los podocitos como las células epiteliales tubulares. Esos son, entonces ahí tenemos la injuria celular, tenemos factores profibróticos que producen miofibroblastos, y el reemplazo de las células por tejido colágeno, por colágeno básicamente. Y también el trastorno inflamatorio, mediadores proinflamatorios, quimoquinas, citoquinas, células o moléculas de adición, que van a producir reclutamiento de las células de macrófagos, de linfocitos a este nivel, y van a producir un proceso inflamatorio. Todo esto con pérdida de la función renal, y definitivamente en algún momento siempre con cierto nivel de proteinuria. En algún momento a lo largo de la enfermedad renal siempre va a aparecer cierto nivel de proteinuria, porque aunque sea, si no es que se está perdiendo por pérdida de los podocitos y alteración de la membrana basal, se está perdiendo algo de albúmina y ciertos factores proteínas plasmáticas, se están perdiendo proteínas tubulares por lesión y muerte de estas. Entonces, siempre va a haber al final, desde cierto nivel de enfermedad renal, proteinuria. Y también las células inflamatorias van a producir proliferación de las células mesangiales, que gracias a estos factores de crecimiento que ustedes ya conocen, va a convertirse estas células mesangiales en mesangioblastos. Estos, a diferencia de las células mesangiales, producen excesivo material, material extracelular, con producción de una expansión mesangial, que es un signo temprano de la glomerulosclerosis. Finalmente, en el tiempo va a producir una esclerosis glomerular, como ven en la imagen. El estiramiento de los podocitos deja áreas de membrana basal glomerular expuestas a la cápsula de Bowman. O sea, se estira el capilar de tal forma que hay podocitos que se van desfacelando, y hay zonas de la membrana basal que ya se quedan expuestas al espacio Bowman, y ahí es donde se forman las sinequias. Finalmente, obviamente, la esclerosis. También a nivel tubular y de intersticio va a haber alteración, y esto porque las proteínas que han filtrado, como les comentaba, las proteínas que se están perdiendo a nivel glomerular, ya sea albúmina en primer lugar, pero también citoquinas, también complemento, también células, sustancias o proteínas inflamatorias, van a llegar al nivel tubular, y estas van a producir lesión a nivel tubular. Esas se van a reabsorber por los túbulos, que van a producir especies reactivas de oxígeno, quimioquinas, y finalmente atraer células inflamatorias hacia el intersticio. Este epitelio tubular lesionado pierde su capacidad de regenerarse y sufre apoptosis. Finalmente, atrofia tubular, que es el adelgazamiento de las células epiteliales del túbulo, y que van a llevar a una disfunción de estas. Histológicamente, las medidas del área de células tubulares están estrechamente relacionadas con las tasas de filtración, sobre todo, más que el nivel de esclerosis glomerular, el nivel de atrofia y fibrosis, sobre todo de atrofia tubular, es lo que nos va a dar el nivel de tasa de filtración glomerular. Aquí hay un diagrama esquemático que ilustra el ciclo de feedback de interacción entre
la patología tubular como la patología intersticial. Entonces, normalmente si hay una injuria tubular puede ir hacia el lado de la regeneración con recuperación de la angiogénesis, rediferenciación tubular, o puede ir a una diferenciación fallida, ya no puede producir un crecimiento adecuado de las células, un reparo maladaptativo de los túbulos, debido a que se añadió además de la lesión hipoxia, y inflamación, que también es un círculo vicioso. De esto va a producir factores inflamatorios, quimoquinas, factores de crecimiento que les comenté, y luego la producción de miofibroblastos. Estos van a producir fibrosis, tanto a nivel intersticial como a nivel tubular. Este es otro esquema también interesante. Bueno, no solo, como les comentaba, la injuria es tanto glomerular, esta es una injuria glomerular, un esquema de fibrosis injuria glomerular, pero también está interrelacionada con la injuria tubular. La injuria tisular es inducida por las proteínas a nivel de los túbulos, generan especies reactivas de oxígeno que finalmente van a llevar a alteraciones en los lípidos de las membranas, las proteínas y del ADN, que van a conllevar a una muerte celular. Cuando hay muerte celular van a aparecer macrófagos, van a aparecer linfocitos y se va a crear un medio inflamatorio. Aquí pueden ver cuando aparece el macrófago, ya sea el M1 o el M2. Por ejemplo, aquí en el M1 va a producirse injuria glomerular con secreción de factores proinflamatorios, profibróticos, daño glomerular, células que infiltran a este nivel, y también se produce albuminuria, que van a ser obviamente eliminados hacia el túbulo y producir lesión tubular. Con el macrófago M2 van a producir proliferación celular, cambios fenotípicos, disfunción endotelial, muerte podocitaria, la producción de material extracelular exagerada, lo cual va a producir glomerulosclerosis por un daño crónico, y esto, la senescencia, la muerte finalmente tanto a nivel células de glomérulo, que van a llevar finalmente también, debido a la eliminación de las proteínas y a la lesión tubular, a la muerte tubular, y la injuria y la muerte tubular. Aquí pueden ver nuevamente cómo es que, debido a la sobrecarga de proteínas en los túbulos, se van a liberar citoquinas, quimioquinas, factores de crecimiento en las células tubulares que se acumulan en las células de forma anormal, el colágeno de matriz extracelular, y va a llevar a una fibrosis intersticial y tubular, con rarificación también de los capilares peritubulares, ¿no? Y disminución del flujo sanguíneo a este nivel, y empeoramiento del ciclo vicioso de esa fisiopatología de la enfermedad renal. Finalmente, aquí, nada más para que puedan ver, vamos a ver, tengo para las preguntas. Aquí pueden ver, y estoy acabando en realidad, ya falta muy poquito para que puedan hacer algunas preguntas, puedan aportar, dar algún aporte. Este es el esquema de las diferentes vías de cómo se produce la enfermedad renal crónica, ya sea por una vía hemodinámica o hemodinámica, que finalmente va a acompañarse a ir juntas. En la vía hemodinámica lo que pasa es que existe una vasoconstricción sistémica con retención de sodio, y una vasoconstricción arterial, sobre todo de la arteriola eferente, lo que va a producir una hiperfiltración, como les expliqué, y una hipertensión glomerular, y esto va a producir una hiperplasia mesangial, una hiperplasia del endotelio y un incremento de la matriz extracelular, que va a aumentar la permeabilidad, el incremento de la permeabilidad glomerular, y ello obviamente conlleva la proteinuria. A nivel no hemodinámico, también por activación del sistema renina-angiotensina, es decir, por la angiotensina 2, va a producirse inflamación y fibrosis, con una sobreregulación de factores de crecimiento tubular beta, por factores de crecimiento y citoquinas en general, con aumento del daño oxidativo y la inflamación, hipertrofia, hiperplasia de células tubulares, aumento de fibroblastos, lesión endotelial, lesión mesangial, que también van a conllevar a una proteinuria. Y esta proteinuria es básica en el daño renal también, y seguramente han estudiado en el síndrome nefrótico. Esto daña no solo a nivel glomerular, sino a nivel intersticial, que produce finalmente la reducción de la tasa de filtración glomerular. Esto, bueno, esta imagen nada más para que luego puedan revisar en su casa. El daño se da a nivel glomerular, los que inician el daño, son digamos, las lesiones que inician el daño, hipertensión intracapilar, la injuria inmunológica,
injuria metabólica como la hiperglicemia, la dislipidemia, las proteínas, los efectos genéticos y las consecuencias. Disminuye la producción de factores de crecimiento, se alteran las interacciones celulares con la matriz, la expansión, hay una expansión de la matriz extracelular y de la membrana basal glomerular, proliferación y pérdida de las células endoteliales y del mesangio, cambios en la biología del podocito. Entonces, todo esto sucede no solo a nivel glomerular, también sucede a nivel tubular, tanto la injuria como las consecuencias, va a aparecer a nivel peritubular y va a aparecer a nivel intersticial. Entonces yo quería hacer digamos, un repaso rápido para luego poder ir a las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, si hay algunos que están con nosotros, algunos doctores. Si alguno de los oyentes tiene alguna pregunta o alguna duda, sería bueno que la manifieste en este momento. Si no, procederemos a preguntar nosotras, Esther. Sí, si no corresponde, sino que no encuentro, no puedo abrir, quiero ver, quería ver los nombres de los doctores para preguntarles. Acá los veo. ¿Los ves? Sí, ya lo vi. El doctor Hendrik Bendezú, ya lo vi. No sé si está con... Creo que ya se desapareció. No, ahí está. El doctor... Hendrik Bendezú. La autora... Está por ahí. Si no, la doctora Lizzy Castro. O quién es... nada más para llevar a algunas ideas claras, un par de preguntas para tener bien claro este tema, y porque es algo básico en la nefrología. Quería hacerlo. Aquí está. La doctora Marisol Estefanía. Todos están mudos. La doctora Elizabeth Inca. Tampoco. A ver. De verdad, ¿no? Sí. Bueno, de todas maneras, yo les voy a pasar a través de la sociedad las diapositivas para que puedan revisarlo. Es algo que necesitan de todas maneras leerlo. Yo quería darles algunos alcances para las generalidades para que tengan una idea clara de qué se trata eso de la fibrosis renal, y de acuerdo a ello, esto es básico para poder entender el tratamiento de la enfermedad renal. Ahora que están apareciendo nuevos tratamientos que intentan disminuir la progresión renal, necesitamos conocer a nivel fisiopatológico qué es lo que está pasando con la enfermedad renal y la fibrosis. Entonces, yo quería hacer algo rápido para que no se aburran, porque es un tema bien pesado. Yo creo que si ya no hay preguntas, lo dejamos ahí, doctorita. Ok, yo solo quería, Sí, doctora, sí. Si pudieras puntualizar, cuando hablamos de daño glomerular y daño tubular, ¿podemos priorizar alguno de ellos? ¿Alguno de ellos me da peor pronóstico? Sí, bueno, en los estudios que se han hecho, justo comentaba cuando yo revisaba también aquí, para el pronóstico renal, de progresión renal, lo que más pesa es el daño tubulointersticial, más que el glomerular, que finalmente van mucho de la mano, pero cuando se ha establecido ya el daño tubular, es el que va a empeorar el pronóstico mucho más que el glomerular. Y esto, bueno, definitivamente se explica porque se da digamos, tiene el trabajo de hacer la secreción, la resorción de muchos metabolitos, más que, digamos, el filtrado que provoca el glomérulo. El glomérulo demora mucho en dañarse porque todavía mantiene en lo posible siempre cierto filtrado, debido a la carga de filtrado glomerular, siempre tiende a mantener hasta el último un ultrafiltrado adecuado, y puede, digamos, cuando este se lesiona, ultrafiltra y simplemente deja libre las sustancias a que se elimina a través del túbulo, pero el túbulo es básico para reabsorber y para secretar con tanta precisión tantas sustancias que se crean y ingerimos, que cuando esas se dañan, y es lo que explicaban, eso finalmente dan el peor pronóstico a la enfermedad renal. No sé si usted había revisado algo más, doctor, al respecto. No, básicamente eso, ¿no? Siempre, especialmente en la parte de glomerulopatía, siempre hemos visto que el daño tubulointersticial nos da el pronóstico, qué pronóstico va a tener este paciente de sobrevida renal. Y entonces creo que para finalizar podríamos regresar a tu caso clínico. Ya, sí.
y podríamos, en base a ese caso, resumir la ponencia, ¿no? Claro. Bien, ya falta. Finalmente, vamos a tener en la consulta o en la aplicación, en la vida, digamos, de la nefrología, vamos a tener muchos pacientes que van a llegar a la consulta con múltiples patologías. Nosotros, en muchos casos, no vamos a saber claramente cuál de las noxas fue la que más lesionó al riñón. Podemos presumir, podemos sí tener bastante claro que esta enfermedad renal ya está establecida, sobre todo por algunos factores que ya hemos explicado en algún momento, que la enfermedad renal crónica ya establecida nos da ciertas características, y esto se va, obviamente, si pudiéramos hacer la biopsia, como les decía, se va a poder evidenciar fibrosis en las, y cicatrización a nivel microscópico, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer por estos pacientes? Y es lo que tenemos ahora en el arsenal médico, y es por eso es que me pareció importante el tema. Lo que tenemos ahora en el arsenal médico para tratar la enfermedad renal crónica es, en primer lugar, eliminar la noxa, que es básico, ¿no? Eliminar o por lo menos controlarlo. Entonces, en este paciente, para evitar que progrese su enfermedad, para que progrese la inflamación y la progresión, tenemos que eliminar, en primer lugar, o controlar en lo posible la hipertensión. Eliminar el otro no es importante, que es el fumar. Eliminar o disminuir en lo posible la proteinuria. Y esto utilizamos para ello antiproteinúrico. Eso está bastante estudiado, el disminuir o utilizar medicamentos que bloqueen el sistema renina-angiotensina van a disminuir la proteinuria, y no solo, como ya les he podido dar a revisar, no solamente disminuye la proteinuria con disminución de la progresión renal, sino que también disminuye otros factores inflamatorios, factores no hemodinámicos de progresión renal. Por eso es tan importante el bloqueo del sistema renina-angiotensina, no solo en pacientes proteinúricos, ¿no? Por eso también quería comentarles ello. Lo otro es que también hay muchos fármacos actualmente que están siendo estudiados. Por ejemplo, el inhibidor del SGLT2, que ya ha demostrado servir no solo en pacientes diabéticos, sino también no diabéticos. Es un tema aparte de la fisiopatología de la nefropatía diabética, pero que finalmente la vía común es de la fibrosis. No actúa a nivel de la fibrosis, pero sí bloquea o por lo menos no se ha demostrado, le están estudiando, no se ha demostrado que disminuya la fibrosis, digamos, por temas inflamatorios, por disminución del aspecto, digamos, de la injuria no hemodinámica, pero sí a nivel hemodinámico, al igual que el bloqueo del sistema renina-angiotensina, hay un bloqueo hemodinámico inhibiendo esta enzima, que va a producir pues una disminución de la reabsorción de sodio, que va a producir una disminución del bloqueo del círculo vicioso que produce el sistema renina-angiotensina también, y por lo tanto va a disminuir la progresión. Entonces, eso es un tema muy grande que se va a tocar en un momento, me imagino, pero que tenemos que, digamos, saber en qué nos estamos enfrentando cuando estamos utilizando ciertos medicamentos. Más o menos por ahí va el tema, el tema puntual del caso clínico, es qué medicamentos podríamos usar en el futuro. Se están estudiando muchos medicamentos a nivel inflamatorio. Todavía no hay alguno que haya demostrado disminuir la inflamación y la progresión de la fibrosis o que revierta esta, pero eso es lo que se está buscando. Ese es el futuro para la nefrología y la enfermedad renal, ¿no? Perfecto. Yo solo para redondear la idea entre las dos sesiones, la sesión del martes y la sesión de hoy, en base a tu caso clínico, anotar la importancia de los datos clínicos del paciente, ¿no? La edad, los antecedentes, y obviamente el factor preponderante en cuanto a lo que es progresión, como marcador de diagnóstico, marcador de progresión y también como marcador de pronóstico, que es la proteinuria. Entonces, es muy importante conocer los datos clínicos del paciente, los antecedentes, y luego, en base a la patología, tal como lo ha explicado la doctora, poder saber explicarle a este paciente, porque a él no le voy a explicar con detalle la fisiopatología, pero lo que sí él va a necesitar es
un pronóstico y cómo evitar que su enfermedad progrese. Entonces, es muy interesante por eso aterrizar luego todo esto en la parte práctica y en la parte clínica que le va a importar al paciente y al familiar. Bueno, si no hay ninguna pregunta más de ninguno de los residentes presentes, creo que podríamos dar por concluida la sesión. Muy bien, muchas gracias, doctora. Hasta luego, Muy gracias, doctores. gracias, Yo voy a pasar las diapositivas para que lo revisen y lo estudien. Hasta luego, Muchas gracias. gracias, doctora. Bien. Cifuentes. Gracias, hasta luego. Gracias. Ya nos vemos, hasta luego. Gracias. Hasta luego.